¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro programa más de Peli para Dos. Hoy vamos a dedicarle esta entrega a uno de los más grandes cómics de la historia y estamos deseando dedicarle el tiempo que se merece, ¿vale? Eh, Perdón, ese no es. Ese no es, Aquí está. ahora sí. Y querríamos hacer pues una entrada también como se merece a esta gran obra maestra y este gran clásico. Y bueno, para eso tienes algo preparado, ¿no, Victoria? Sí, 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 tengo algo preparado. Ah, vale, ya lo he entendido, es que no lo había entendido. Siempre me fascinó, a ver, yo quiero empezar con un texto que creo que lo vamos a entender en algún momento, igual que este programa. Entro. Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy pequeño, debo haberlo leído como 20 veces, y El Eternauta inicialmente fue mi versión del Robinson, La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar, sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajeno a la invasión que se viene. Ese fue el planteo, el planteamiento. Lo demás creció solo, como crece sola la vida, creemos. Publicado en un semanario, el Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había sido una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente, apareciendo así situaciones y personajes que ni soñé al principio, como el Mano y su muerte, o como el combate en River Plate, o como Franco, el tornero, que termina siendo el más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia. Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central en el Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es un hombre colectivo, un grupo humano que refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, nunca el héroe solo. Estas son las palabras que escribió y con lo que inicialmente, bueno, pues daba pie a esta historia tan rocambolesca que es El Eternauta, que Netflix ha decidido adaptar en una serie magnífica, de la que vamos a hablar, no sé muy bien por dónde, porque tenía muchísimas ganas tú, entonces vamos a ver cómo encauzamos, pero muy contenta con la idea, ¿eh? Claro, además va a ser curioso porque yo me he leído el cómic hace ya muchos años, pero no he visto la serie. Y Victoria no ha leído el cómic, pero sí se ha visto la serie. Entonces, pues será bastante complementario a la hora de abordar la obra. ¿Vale? Entonces, como decíamos, el Eternauta, como bien comentaba Victoria, se publica en plan folletín durante del 56 al 59, si mal no recuerdo. Por cierto, fijaos qué maravillosa esta edición, que es la que compré hace 15 años. Hay ahora una editada con tapa blanda que no le hace justicia, porque es que miren qué maravilla. Aquí Wow. está con la familia y demás. Y es una auténtica delicia, con portadas originales, muy de la época. Aquí otra muestra maravillosa. Y esto es donde se publicó, fue una empresa que montó Osterheld por su cuenta, después de tener ya una experiencia bastante vasta en el mundo del cómic argentino. Y en esa empresa que montó había distintas revistas, una de ellas era Hora Cero, y ahí se fue publicando cada semana con dibujos magníficos de Solano que captó perfectamente lo que quería contar Osterheld. Y está bien lo que dice, lo que ha dicho Victoria en ese texto inicial, porque también te dice cómo fue concebida
Porque al ser escrita y publicada semanalmente, este tipo de historias, pues tenían una estructura muy particular, ¿no? Que empezaba con un resumen de lo que había ocurrido y terminaba con una especie de momento cumbre o de momento que dejaba al lector, pues así con los ojos abiertos, ¿no? Hasta la siguiente entrega. Y no había una planificación total de lo que iba a ocurrir, sino que era la forma en la que se trabajaba en aquel momento, entonces pues ibas inventando sobre la marcha, ¿no? A mí me recordó a cuando yo escribí mi novela, Te regalo el fin del mundo. Yo recuerdo que tenía clarísimo el comienzo, las primeras palabras del comienzo, el concepto así general y el final, pero no tenía ni idea de lo que iba a pasar en medio. Había momentos en los que yo me podía poner delante de la página en blanco con el título solo del capítulo que iba a comenzar y me decía a mí mismo, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero va a ser increíble. Y de repente empezaban las manos a moverse solas y empezaba todo a construirse sobre la marcha, ¿no? Entonces me imagino, he comprendido perfectamente lo que decía Osterheld, porque es que en esa forma de trabajo que tenían semanalmente, las ideas iban surgiendo, hay cosas que se quedan, decisiones que se toman que al final no se llevan a cabo, es un poco deslavazado en ese sentido, pero poco a poco se va conformando una obra enorme bueno, que se ha convertido en un auténtico clásico. Del cómic argentino, porque allí es un absoluto símbolo, y del cómic a nivel internacional, porque fue de estas primeras grandes obras bueno, que ha permanecido en el altar desde entonces, ¿no? Es curioso porque Osterher, pues, reescribió, se fue politizando cada vez más y llegó a reescribir El Eternauta, donde había una posición política más enfilada, ¿no? Y esto le llevó que, bueno, eso y obras que hizo como sobre la vida del Che y tal, ¿no? Hizo bueno, cuando llegó la dictadura fascista argentina en el 76, pues lo tuvieran en el punto de mira. Él, El Eternauta 2, lo escribe en la clandestinidad, porque ya sabía que se la estaba jugando. Y bueno, es terrible porque fue secuestrado por el Estado, él y sus 4 hijas, 2 de ellas embarazadas, y es lo que se denomina los desaparecidos, ¿no? En Argentina. Pero ya sabemos lo que ocurrió con los desaparecidos, ¿no? Se sabe que Oesterheld fue torturado en varios lugares y tuvo que ser absolutamente horroroso. Pero es que no quiero ni pensar lo que tuvieron que pasar ellas, ¿no? De hecho, parece ser que se conoce que las dos dieron a luz y esos hijos fueron robados por el Estado para dárselos a otras familias y demás, ¿no? Entonces, el Eternauta se ha convertido en un símbolo, de la misma manera que se ha convertido su autor. Y me encanta que hace unos años saliera la noticia de que Netflix iba a poner pasta para una tarea tan importante y que le iba a dar el control a los argentinos. Yo creo que eso ha sido vital porque nadie como ellos para interpretar la obra desde su propio tuétano, ¿no? Y meterle ahí toda esa pasión, todo ese homenaje, toda esa gran admiración que se tiene por la obra original y por sus autores, ¿no? Para haberle puesto todo ese cariño que merecía, ¿no? Porque ya sabemos que Netflix muchas veces adolece de falta de alma y esto necesitaba alma. Entonces, creo que ha salido bien, ¿no, Victoria? No lo sé. Ha salido bien, sí. Me has dejado un poco así porque, claro, yo venía súper contenta, ¿no? Y bueno, a ver, súper contenta. Tampoco se puede estar súper contenta sabiendo de qué va la serie. Y es que tengo que decir que ayer me vi el final de Daredevil también y otro apagón. Digo, ya está bien, ¿vale? Y sin entrar tampoco en muchas más cosas. Pues sí, o sea, a mí me ha encantado. Yo no conocía hasta que se dio a conocer la noticia, como bien dice, hace un par de añitos o así. Y bueno, encima Darín, o sea, siempre es bueno tenerlo en la familia. Y es muy interesante eso que dices de que le hayan dado el control. O sea, yo creo que Netflix tiene tanto ramaje que hay muchísimas cosas con alma dentro de Netflix, pero a veces no se le hace la publicidad oportuna y el algoritmo no te lo sitúa, ¿no? Bueno, también depende donde que veas tú dentro de Netflix, ¿eh? Porque hay muchas, a mí me salen cositas que no le sale a otra gente, o sea, quiero decir, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver, yo quiero empezar para mí tiene mucho sentido que se incluyera precisamente en el 56, como tú has dicho, en una revista llamada Hora Cero, ¿no? Porque precisamente habla de volver a empezar. Y cierto lo que tú dices, pues podemos interpretar que es como de supervivencia, pero en realidad es política pura y dura de lo que va, ¿no? Que al final es lo que nos pasa, ¿no? Porque al final, recordemos
que, como bien decía Aristóteles, el animal, o sea, el hombre es un animal político, que significa relativo a relativo a al pueblo, ¿no? Como sociedad se tiene. Entonces, esto viene perfectamente con el concepto de hombre colectivo, que se dice varias veces, pues claro, no se termina de entender, ¿no? Exactamente de qué va el Eternauta, qué es el Eternauta. Entonces, para mí la primera vez que utilizan éter, que me parece súper interesante, es en la Grecia clásica, que son los primeros filósofos que se ponen de acuerdo en denominar esta palabra, que es como el quinto elemento, ¿no? Que es aquello que había en el espacio y que no sabíamos muy bien qué era, ¿no? Pero era como un elemento aparte, que era lo que servía para que la luz se propagara, ¿no? Y diera lugar a ciertos fenómenos o fuera el material pues, de los astros, de los planetas y tal, ¿no? Era una forma de explicar ese quinto elemento, como ya digo, el viento, tierra, agua y fuego, pues este sería como el quinto, ¿no? Estos conceptos eran propios de Aristóteles o Platón, pero claro, bueno, ya Einstein lo echó por tierra un poco, ¿no? Pero sí que se siguió denominando éter a lo eterno, ¿no? Aquello que, digamos, que trasciende más allá del tiempo, que es este concepto que nos encanta tanto. Y bueno, eso, lo eterno, más allá del tiempo, y nauta, pues que es navegante o viajero, ¿no? Esto se dice al principio también del cómic, porque tú has dicho que no me lo he leído, pero sí. Pero Pero eh, ayer, me lo he leído en estos días, pero me lo he leído, que al final es lo que importa, porque me ha parecido muy interesante encontrar, ¿no? Claro, los paralelismos y también cómo la a los diferencia. personajes se le da mucho más trasfondo de lo que en realidad tiene, o como me ha parecido una adaptación, la verdad, muy guay, y que aparezca, ¿no? Al inicio, es ese viajero, ese eternauta, es el que cuenta la historia al principio. Entonces, Aparece, claro, claro, es que es el inicio, yo esto no lo sabía. Es el Eternauta el que de repente aparece en el salón de alguien y entonces le dice, te voy a contar es mi... en la historia original, en el cómic, es el guionista que nos cuenta lo que le están contando. Es también algo muy novedoso a la hora de plasmar una narración en cómic, que bueno, que es otra de las grandes bazas que tiene esta obra maestra. Efectivamente. Bueno, pues eso que sí que aparece, ¿no? Y además te lo explica, soy el navegante del tiempo, no sé qué. O sea, que este es un concepto que es muy interesante que la gente que no haya leído el cómic lo tenga en mente, ¿no? Y bueno, y más cosas que yo creo que cuando sea la segunda temporada, porque habrá segunda temporada, pues se dejará, ¿no? Y bueno, déjame decirte, porque yo, ya que he visto toda la primera temporada, que son 6 capítulos, había empezado malinterpretando un poco de qué iba la serie hasta que llegaba el midpoint, ¿vale? Porque para mí, o sea, el tercer capítulo, porque para mí ha sido fundamental para certificar que no es otra serie más, porque, por suerte o por desgracia, estamos ahora mismo en el epicentro de todas las series del fin del mundo, apocalipsis, apagones, y quien sobreviva, vamos, ¿sabes? O sea, es que por lo menos los ánimos no lo quitan, ¿no? Y bueno, ya sé que cualquiera que me escuche dirá, hostia, justo en el capítulo 3 a lo mejor es precisamente lo contrario, ¿no? Sin embargo, siempre desde mi opinión, el inicio me parecía pues ciertamente artificioso, pretencioso, ¿no? Típicos de vamos a soltar aquí conceptos filosóficos que te van a hacer pensar que eres tonto, ¿no? Como me pasó un poco con la teoría de los tres cuerpos, no sé si la has visto también de Netflix, que creo que quisieron meter tantas cosas que al final se les fue un poco. Y que no tengamos que reflexionar cada 3 minutos, ¿vale? O sea, ya venimos de donde venimos, oye, dame un poquito de tal, ¿no? Que todo es legítimo, pero bueno, no es lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Al final, el apocalipsis sí que está guay, que te lo explica como un concepto que en primera instancia la gente que te rodea, ¿no? Si la gente que te rodea es peligrosa o estás a salvo con ellos. Eso es lo primero que te quiere decir, ¿no? El apocalipsis es el concepto que tenía precisamente el escritor. Pero también, por supuesto, es una alegoría a que a lo solo, ¿no? Que nos podemos sentir en estas situaciones, pero también a lo solo que no, o que todo indica que no estamos en el universo. Vamos a dejarlo así, ¿no? Esa diatriba casi excluyente que va surgiendo pues a medida que se va desarrollando la trama. Y yo pensaba bueno, que era un spoiler en sí, pero en realidad no es un spoiler porque va de muchas otras cosas. O sea, y no sé si alguien ha captado, pero bueno, ya no voy a hacer más hincapié en lo que he dicho. Pero bueno, que eso, que pese a la calidad que tiene esta serie, que
o sea, que me ha gustado mucho. Y a pesar del hecho de que podemos encontrar, desgraciadamente, muchos paralelismos o muchas comparativas que nos hagan verla de una forma negativa, como decía, con respecto a las miles de referencias que nosotros tenemos ya con series, claro, es que se está jugando con series con mucho presupuesto, mucho presupuesto. Y te lo decimos nosotros, ¿no? Que estamos en The Last of Us a tope con ella. Pero es que la serie que se sustenta perfectamente, pese a la falta de presupuesto en una serie como esta. Es decir, recordamos que parte de una base de eso, de 1956, que llega, bueno, que está perfectamente actualizada a nuestros días, ¿vale? Llega en un mal momento con respecto a la saturación, pero es que es muy difícil no tener referencias cuando te pones a ver una serie hoy en día, ¿no? Pero ya a título anecdótico, Villa, tú y yo sabemos que hay compañeros de la profesión que pese a que no sean capaces de ver la calidad en otros documentos audiovisuales diversos, para ellos The Walking Dead es lo mejor que se ha hecho nunca. Por tanto, series como esta, digamos que no va a entrar en la misma liga de competencia. Esto lo tenemos que tener claro desde el principio. No es que para eso ya tengo, no, es que no es lo mismo, son cosas diferentes, ¿no? Y de alguna forma puede estar sentenciada ya desde el primer momento, pero a ver, que yo no juzgo The Walking Dead, que yo la vi durante 8 temporadas, Hasta que terminaste. ¿vale? Increíble, pero que si no la hubiera visto, daría completamente igual, porque la serie y las películas están para eso, ¿eh? Que marquen en ti algo diferente a lo que marcan los demás, o para unirte en a otro colectivo en el sentimiento. Si es que está guay, ¿sabes? Está guay, pero que a mí se cuestione como he estado leyendo por ahí, eh, es cierto y no engaña a nadie, aparece toda la publicidad que se pueda meter en un futuro apocalíptico. Porque precisamente para sufragar este tipo de serie, la serie que es, los recursos que necesita, joder, pero que lejos de que esto se vea como un soporte para ver la serie que nos merecemos, ¿no? El utilizar tanta publicidad y tal, se ha criticado porque parezca un pastiche de marca. Yo solo veo injusto, tío. Y creo que no se trató con el mismo rasero a películas como El planeta de los simios, por ejemplo, que de repente iban cabalgando, se paraban en mitad de tal, a decirse una cosa que no tenía sentido, pero había un cartel de Coca-Cola detrás. Bueno, en el momento cumbre en las azoteas del final de Blade Runner hay un cartel luminoso de TDK que lo flipas, que eran las casetes por Sí. entonces, ¿no? Es curioso porque en Blade Runner lo que ha terminado trascendiendo ha sido una de esas notas de publicidad que luego ha ido saltando de película en película, incluso en los videojuegos, que es el nombre y el logo de Atari, ¿no? Se ha incorporado perfectamente a la iconografía, ¿no? Yo te digo, el Día de la Bestia, ¿qué recuerdas tú del Día de la Bestia? El Schweppes. ¿Sabes? O sea, al final, o sea, no estoy diciendo que haya que integrarlo o que haya que ponerle aranceles del 100% a las películas grabadas fuera de Estados Unidos. No estoy diciendo eso, pero sí que es cierto que al final, tío, que nos lo planteemos de otra forma, ¿no? O sea, quiero decir, tú estás viendo una serie de repente se toma un café de estos que no voy a decir la marca, pero que están todas las series españolas de, bueno, o sea, quiero decir, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Pero que la crítica inicial que he encontrado o la que más se extiende sobre esto es, no, es que es un pastiche de marca. No, tío, o sea, quiero decir, Si te has quedado solo con eso, salen muchas marcas, pero es que va de otras muchísimas cosas. Y me parece también súper guay el grupo que se conforma, ¿no? Que es un grupo totalmente diferente a lo que estamos, ¿no? Ya rayadísimos de ver, no es el fin del mundo, pero de repente tengo aquí esta mochila para el kit de supervivencia. Hombre, si se graba algo hoy en día, a lo mejor sí, ¿no? Porque la gente se ha vuelto loca comprándose hornillos. Pero hace 2 años eso no era normal y sin embargo la gente es como no, tal, no sé qué, pero bueno, tienen un tiro de lejos, una puntería, una no sé qué. Me parece guay que precisamente esta gente salga como mi tío Manolo y su amigo Paco, ¿sabes? O sea, está guay también. Y me parece que erré un poco en el inicio de otra vez me va a contar y verás que se van a poner aquí súper intensos, súper densos y súper no sé qué. Y sin embargo, oye, pues tiene sus cositas y da un poquillo de asquete los bichitos que salen, pero que es broma, que es broma. Pero que te metan también conceptos como que hablan de él, los conceptos del cinturón de Van Allen, que tú sabes qué es, y prefiero que lo expliques tú. el cinturón de... Van Allen es como el anillo de partículas radiactivas que son las que rodean la Tierra,
que está Vale, vale. suspendido por una fuerza magnética de los polos precisamente, y es como una especie de escudo que protege, ¿no?, a la Tierra de esas agresiones externas que puede llegar a ser pues, la potencia solar, etc. Por eso, si los polos dejan de tener esa intensidad, esa fuerza, esas partículas harían sobre nosotros que no tuviéramos ningún tipo de De protección. protección. Y ahí, pues, pero bueno, el cambio climático no existe, solo es una patraña que para controlarnos, que me lo dijo José Antonio ayer. El caso es que este tipo de tramas también se sustentan sobre una base científica que tiene su sentido, que tiene su... y después otras cosas, pero es que es muy difícil no hablar Claro, no entrar. de nada. Sí, no, por lo pronto quiero que todo el mundo eso, que vea la serie, por lo pronto que no caiga en comparaciones en el sentido en que esto es una obra original de los años 50. Si se parecen, serán las obras posteriores a esta, ¿vale? Que puede coger ciertos tropos y demás. Se cambian muchas cosas, por lo que he visto en el tráiler, solo en el tráiler, ¿no? Sí, Entre personas, desde la edad del personaje a que su familia no la tiene en una casa, sino que va a buscar a su hija. sí. Lo que quiere decir en ese sentido también, lo que quiero decir es que así tiene que ser también una adaptación, ¿no? A veces de las hojas peca de demasiado mimética con la obra original, ¿no? También es cierto que el propio creador está ahí y que yo que sé, que como también es tan cinematográfica el videojuego, tan No cinematográfico, resina, que es lo que pues importa. es, claro. Pero aquí está muy bien porque había que salvar la distancia de décadas y había que ajustar un montón de cosas. El propio origen folletinesco hacía que no pudiera funcionar y meter un cliffhanger cada 10 minutos. Entonces, yo creo que la adaptación en ese sentido había que hacerse. Era arriesgada por cómo se lo van a tomar los fans de toda la vida, porque estamos hablando de algo que es un tótem cultural en Argentina, pero por lo que se ve está todo el mundo contentísimo. Entonces, digamos que lo que se ha hecho sí responde a las expectativas, incluso modificando la obra original, ¿no? Que era necesario en este caso. Sí, o sea, lo que tú dices, en el cómic, por ejemplo, tanto su mujer que estaba leyendo como su hija que estaba dormida, dice que tienen la suerte de que finalmente las ventanas estaban cerradas y sin embargo echan a los dados a ver quién sale a descubrir qué está pasando, mientras que en la serie tienen una excusa perfecta, que es la chica estaba afuera, entonces va él, que es su padre, a por la chica, no va el padre de nadie más, va él a Sí, por su... porque el cómic es en la casa del protagonista, digamos, y aquí está en casa del amigo, ¿no? Exacto, sí. Tiene que volver. Entonces, pues eso, pero hay muchísimas, o sea, hay muchas cosas, pues cómo muere la gente, o sea, cuáles son los inicios, cómo descubren lo que, o sea, que sí que aquí en el cómic desde el primer momento se dice que son como copos radiactivos, tal, no sé qué. Aquí no, o sea, no lo saben al principio, ¿no? Al principio es como, saben que hace algo, la nieve, pero no saben qué. Y te van metiendo eso de que tiene ráfagas el protagonista de situaciones que no son en las que él está, cosas de este tipo. Y está guay, a mí me ha gustado mucho y Bueno, también creo que define muy bien en algunos personajes cómo nos volvemos locos en ciertas situaciones sin haberlo estado antes. sí, 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 sí. Pues me gustaría hacer porque vamos ya terminando, vamos hoy bien de tiempo, no como que últimamente nos pasamos. Me gustaría hacer un par de incisos. Primero, que yo hace unos años escribí un artículo y luego también hicimos un programa en YouTube, que es de un programa que teníamos antes, que era La Familia Palomitera. Realicé un artículo diciendo que el futuro del cine pasaba por una democratización en la más alta tecnología. Porque normalmente las películas con efectos digitales, efectos especiales y tal, pues tienes que tener un presupuesto ahí gordo, pero había surgido algo que podía hacer eso de forma más llevadera. Y se ha utilizado en esta serie. Hablo del motor de videojuegos Unreal Engine, que se estaba utilizando en El Mandaloriano, la serie de Disney, junto con la tecnología StateGraph, que tú lo que haces es tener una pantalla enorme y ahí metes escenarios creados digitalmente como en un videojuego con el motor Unreal Engine 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que
ayuda a la interpretación porque no tienes una pantalla verde, sino que tienes lo que está viendo la gente en sus televisores o en la pantalla de cine, ¿no? Y eso, pues eso, potencia la calidad de la interpretación y da un realismo que no suelen tener muchas veces las pantallas verdes, que tú dices, se nota que están en un cuarto rodeados de pantallas verdes y no donde me están mostrando, ¿no? Entonces eso, por un lado, me gusta mucho que tuviera razón en ese artículo, ¿no? Porque estaba tardando en llegar, ¿no? O por lo menos yo enterarme de esta aplicación, ¿no? Y por otro lado, quiero recomendar una serie argentina que tiene ya, saldría en 2011, no sé, tiene ya sus añitos, que se llama Germán Últimas Viñetas, que es una miniserie argentina hecha sobre los últimos días de Oesterheld, antes de ser secuestrado por la dictadura. Entonces, me gusta muchísimo una conversación porque en esos últimos años esta empresa editorial en la que se editó El Eternauta por primera vez y otra serie de cómics magníficos que el Saga Vital quebró, ¿no? Y terminó en una editorial pequeña que, claro, cuando ese hombre entra por la puerta, todos los que trabajan allí dibujando y diciendo, es como si entrara Ibáñez en una editorial desconocida, ¿no? Todo el mundo, ¿esto qué es, no? Y, y hay una conversación anterior a la llegada del maestro, ¿no? Esa editorial, ¿no? Donde están los editores y tal, ¿no? Tomando unas cervecitas en un bar. Dice, tengo aquí un guión de Oesterheld para que trabaje con nosotros. Y se quedan todos diciendo, eso cómo es, no puede ser y tal. Y se maravillaban todos diciendo, es que lo que ha hecho nos supera a todos nosotros, ¿sabes? Porque yo me he descubierto paseando por Buenos Aires y quedarme mirando el campo del River Plate y quedarme embobado un rato mirando si veía las consecuencias del ataque que hicieron las tropas del Eternauta a los cascarudos que estaban allá arriba. Y otro decía, me ha pasado lo mismo en la plaza de no sé qué, ¿no? Que me he quedado allí ensimismado mientras todo el mundo pasaba, ¿no? Y acordándome de esa escena que ocurre en el Eternauta en esta misma plaza, ¿no? Entonces me parece un homenaje precioso, ya solo ver los trailers, porque intentaré verla entera, que por lo que se ve está por ahí gratuita en internet, de forma oficial incluso. Me emocionaba conociendo toda la historia de ese hombre, ¿no? Se ve cómo van ya a por él, cómo le dicen que no utilice la palabra libertad en su obra porque es una palabra que no está bien vista. Y el tío pues sigue para adelante, ¿no? Como la mujer dice, es que temo por nuestras hijas todos los días, ¿sabes? Entre conseguir un bien político para todos y salvar a mis hijas, elijo salvar a mis hijas, decía su mujer, ¿no? Entonces, viendo cómo derivó todo, yo lloré incluso con el tráiler, ¿vale? Entonces la recomiendo porque supongo que estará muy bien. Sí, es Y eso, ya y no... que considero, ya acabamos, que está lo suficientemente actualizada para enganchar a los asiduos al Eternauta, a los que la conocen desde siempre. Y después es una serie que hoy en día, o sea, está hecha perfectamente para que la mirada de hoy en día, que es más complicada, pueda quedarse, ¿no? A disfrutarla. Es que justamente hace un ratillo estaba viendo un vídeo en TikTok que decía que precisamente ahora mismo hacen muchas películas sobre basado en hechos reales porque necesitamos que todo sea como literal como fue, que nuestra cabeza no se preste a ambigüedades ni le tengas que hacer pensar lo más mínimo, sino, no es que como te lo estoy contando, ¿eh? Era rojo el jersey y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y es bastante para pensar, eh, para reflexionar este tipo de situaciones, ¿no? Que nos pesan en el cine de hoy en día. Pero bueno, bien, y oye, a tiempo, punto, perfecto. Hoy lo hemos bordado. Pues nada, nos vemos la semana que viene, a ver si con algo que no sea apocalíptico, porque de vez en cuando enganchamos, pero la actualidad manda y nos ha encantado que lleve el control en esta ocasión, porque es una obra que admiramos, que se merecía la adaptación que ha tenido y es digno de celebración. Así que véanla, vean otras series, vean muchas películas y hasta la semana que viene.